Bienvenidos a Conversaciones. Estamos con Otto Vargas. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Secretario General del Partido Comunista Revolucionario. Exactamente. Desde la época, desde su fundación, desde el nacimiento. Desde el año 1967. Mejor dicho, el 6 de enero de 1968. Aunque en realidad el partido nuestro ya habíamos roto con el Partido Comunista precisamente en los días en que mataron al Che Guevara en Bolivia. Y nuestro partido en realidad nació el día que mataron al Che Guevara en Bolivia. Hicimos la primera manifestación en la calle 7 y 54 de La Plata, que fue la única manifestación que se hizo en la Argentina en repudio al asesinato del Che Guevara. ¿Usted había estado en Cuba con el Che Guevara? Sí, yo estuve en Cuba apenas triunfó la revolución cubana, porque yo trabajaba en la Federación Democrática Internacional de Jóvenes y había estado en Cuba bajo Batista, haciendo trabajo clandestino. Entonces, cuando cae Batista, ese día que Batista renuncia, que es a fin de año, yo estaba listo para viajar a Cuba a hacerle un reportaje a Fidel en la Sierra. Y aprovechando que ya tenía todo listo, cuando cae Batista viajo a Cuba. Así que llegué cuando todavía el Che todavía estaba en las villas. Fuimos a no estaba en las villas, estaba en la cabaña, pero fuimos a las villas y conocí a él, a Leida, que era guerrillera junto con él. Y bueno, y estuve con él varios días, muy interesante, muy importante. El Che era un hombre de una personalidad verdaderamente encantadora. Y bueno, entonces allí fuimos a Santi Espíritu, a la zona donde había estado instalado en la guerrilla. Me acuerdo que hubo una asamblea muy grande de campesinos armados y entonces exigían el título de las tierras que ocupaban. ¿Usted cuando vivía esa experiencia, se imaginaba que en Argentina podía haber una revolución similar? Si se tiene que remontar para esa época. Sí, si yo me remonto a esa época, sí. Después me di cuenta que en Argentina es un poco más difícil. Porque la revolución cubana ha sido un poco simplificada por los de la teoría del foco, ¿vio? Porque yo estuve en la época de Batista, como le dije antes, y el día que llegué a La Habana estaban las calles del centro llenos de volantes porque era un aniversario de Martí, había habido manifestaciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Raúl abre el segundo frente, allá en la Sierra Maestra, abre el segundo frente. El Che y Camilo bajan a las villas. Camilo se queda en Camagüey, el Che llega hasta las villas, donde instala su campamento. Y la guerrilla se transforma en una guerrilla campesina. Por eso que Mao Zedong decía que en realidad era un ejemplo de lucha del campo a la ciudad. Pero en la ciudad había un movimiento muy grande, tan grande que cuando ellos llegan a La Habana y llegan a los principales centros poblados, la población se hace dueña. Por ejemplo, en La Habana, el pueblo se hizo dueño del cuartel de la Cabaña y del otro gran cuartel que existía en La Habana. Es decir, fue una verdadera insurrección popular que acompañó a ese movimiento guerrillero que bajaba de la sierra. Pero, fíjese usted, porque claro, se habla mucho, porque el foco después se transformó en una teoría desnaturalizada, ya un foco en cualquier lugar, etcétera, etcétera, que estando en La Habana, allí en esa época Batista, bueno, yo era un muchacho joven, estaba en un baile en la Tropicana, no en la Tropical, que es un cabaret que hay en La Habana. Estaba en un baile de masas muy grande que había de una cervecería y estábamos con otros muchachos, con tres chicas, y una de ellas, un muchacho dice así a los cubanos, dice: oye chico, que yo soy, dice, que es macho, no sé qué. Y la chica dice: escucha, dice, si vos fueras tan hombre, estarías en la sierra y no aquí bailando con nosotros. Ahora, en plena dictadura de Batista, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? ¿Por qué no prendió? Usted me dijo que era muy difícil, muy distinto. Muy distinto, sí. Los intentos de surrección en Argentina, de alzamientos
campesinos, hubo algunas experiencias, pero no Sí. funcionó. No, eso no. La sociedad no lo aceptaba, no era parte de eso, Mire, buscaba yo creo que es muy complejo, pero tiene que ver con el peso del proletariado y de las ciudades en la Argentina. Con que el camino en la Argentina es el camino revolucionario, en definitiva será un camino insurreccional, combinado con la lucha agraria. Porque aquí hay gente también que considera que el campo no existe, pero la Argentina ha tenido grandísimas luchas agrarias. Primero la Patagonia Rebelde, la forestal, y tuvimos en el 2008 esa lucha agraria, que muchos dicen que fue una lucha de terratenientes, es mentira. Fue una lucha de todo el campo, porque todo el campo, sobre todo los más pobres, sufrían las 125 que metió Cristina. Y entonces, ¿qué pasa? Tuvimos una gran rebelión agraria, pero no es un país donde nosotros podamos decir, aunque hay zonas que se ha intentado hacer eso, como en la zona del Impenetrable en el Chaco, donde en 2 veces se intentó un centro de lucha en la época del 45 al 50, de lucha agraria allí, de iniciar. Pero no, eso no tiene lo mismo, no es lo mismo que era en Cuba, no es lo mismo. En Cuba la población agraria era muy importante y bueno, y triunfó. Aparte, bueno, lucharon muy bien, ¿no? Eso es otra cosa. Una de las cosas que en Argentina, en este tiempo, uno mira y ve por qué la izquierda está tan fragmentada que no termina los partidos de izquierda de armar un frente, una estructura para poder competir electoralmente y tener mayor representación. Mire, en Argentina efectivamente eso ha tenido mucho que ver con la división. Hay organizaciones trotskistas que son, desde mi punto de vista, muy sectarias, que luchan, creen que la revolución argentina es una revolución socialista, no una revolución agraria, democrática, antiimperialista, ¿no es cierto? Y que entonces nunca pasan de ser grupúsculos más o menos grandes. Pero aquí ha sucedido algo muy importante el 4 de noviembre, en la manifestación de los Cayetanos, Fray Cayetano, cuando 3 grandes fuerzas marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde estaba la CETEP, que son 14 organizaciones, Barrios de Pie, y la CCC. Y apareció una nueva izquierda. En la Argentina hay una nueva izquierda, hay que tener en cuenta eso. Y esa nueva izquierda consiguió posteriormente el triunfo de la ley de Emergencia social. De emergencia social. Macri todavía no reglamentó, pero que les da 30.000 millones de pesos en 3 años y una serie de reivindicaciones, que fue un producto de la lucha. Y esa nueva izquierda está creciendo en la Argentina. Yo tengo muchas esperanzas de que en la próxima elección la izquierda tenga una expresión. Nosotros estamos en el Frente Popular con De Genaro y otras fuerzas, pero que en la próxima elección tengamos una expresión mucho más grande, porque esa nueva izquierda que ha surgido tiene que expresarse en las urnas, pienso yo. Ha habido siempre, por lo menos tengo la impresión, de que los partidos de izquierdas quedaron presos de antinomias, mucho sectarismo, peleas por pocos espacios y que la representación de la izquierda la fue tomando algunos otros partidos populares, como por ejemplo el peronismo, que es lo que ha intentado en algún momento reivindicarse de izquierda. Claro. Esto, digamos, ¿el peronismo en algún momento fue de izquierda? Bueno, es un tema. Claro, no se puede entender la Argentina sin el peronismo. Muchas veces yo, con los años que ya tengo, vivía en una pensión cuando recién triunfó el peronismo. Y yo, En La Plata. en La Plata, y después vine aquí a la capital. No, primero vine a la capital y después fui a La Plata. Y conviví, en mi pensión eran todos peronistas. Menos un paraguayo que había participado en la Revolución de Concepción y que era comunista, y es el que me hizo comunista a mí. Era un obrero que trabajaba en el puerto, trabajaba en el puerto. Y entonces se iba y me dejaba arriba de la mesa, se olvidaba el periódico del PC y así lo empecé a leer, etcétera, etcétera. Me fichó por donde me podía caer yo.
Pero el peronismo fue una cosa muy poderosa, porque hay que ver lo que era la Argentina y esas masas antes que llegara Perón. Es imposible entender el peronismo sin eso. Todo lo que esas masas, digamos, sintieron con el peronismo, porque eran todos desocupados. Yo jugaba en un potrero en Bahía Blanca al fútbol y eran todos desocupados. Uno tenía las hermanas que hacían la prostitución, era todo así en un barrio del arrabal de Bahía Blanca. Y un día preguntabas por este, no estaba, el otro no estaba, el otro no estaba. Todos habían conseguido trabajo. Un día yo soy de un pueblito de Río Negro, estaba en un baile en mi pueblo y habían llegado los ferroviarios porque en Darwin habían hecho que ya ahora no está más, habían hecho un taller que trabajaban como muy obreros. Todos los del pueblo estábamos listos porque las hijas de los chacareros cuando venían los ferroviarios no, perdíamos. Y entonces veo uno, le digo, ¿qué hace Seferín? Uno que jugaba al fútbol conmigo. No, dice, estoy trabajando acá en el ferrocarril, soy ferroviario. ¿Me explico? Entonces el peronismo ha sido algo muy fuerte, muy grande. Después Perón tuvo su idea. Perón tuvo la idea de que la Segunda Guerra Mundial la ganó el comunismo. Y estaba claro de que el comunismo iba a ganar a las masas obreras de Europa. La tercera parte, en un proceso, la tercera parte de la tierra fue comunista. Eso es así. Y gran parte de Europa. Pero también creció un poderoso movimiento obrero en Francia, en Italia. Eran central de trabajadores comunistas, muy poderosa. España. España. Y Perón se adelantó a eso. Y dijo, yo me voy a adelantar. Y hizo un gobierno para los obreros. Eso es un hecho muy importante en la Argentina porque, claro, él creó un movimiento que giraba de arriba para abajo. ¿Me explico? Desde el centro que él creó y dirigía, ¿no es cierto?, hasta la última fábrica. Pero ¿qué pasa? Que cuando a él lo echan, cuando se produce la Revolución Libertadora, bueno, yo recuerdo que estaba en un boliche donde almorzaba y al lado se escuchaba esa marchita que los argentinos no estamos tan acostumbrados a escuchar. Cada 1, 2, 3, 10 golpes, la marchita. Entonces escuchamos la marchita y estaba un obrero al lado mío y me miró y me dijo, ahora hay que defender los sindicatos. Y eso que giró de arriba para abajo, giró de abajo para arriba. Y gran influencia del peronismo, esa es una realidad. Y hoy los sindicatos que marcharon en noviembre, cuando Sí. usted marca este hito para el nacimiento de la nueva izquierda, como usted dice, estuvieron dominados durante años por una burocracia sindical muy fuerte. ¿Cómo marcharon, confluyeron en la plaza hace poco? Porque se ha ido produciendo un proceso, así como se ve en ATE. ATE tiene un sector muy grande que está dirigido verdaderamente por sectores que no están burocratizados. Pero son minúsculos también. Son minúsculos, por ahora son minúsculos. Son minúsculos porque todavía, como suele decir De Genaro, hay una gran parte de la clase obrera argentina que no está organizada gremialmente en sus empresas. Y ya lo demostró, esa es una teoría nuestra, ya lo demostró cuando los soviéticos entraron en Hungría, yo llegué en ese momento ahí, habían ocupado toda Hungría, Budapest, pero no pudieron entrar en la isla de Szepel, donde estaba la industria pesada, y había miles de obreros, no entraron hasta mucho después, porque los obreros dirigían ahí. Después vino el caso de Wałęsa en Polonia, que fue la base de la liberación de Polonia, de ese falso comunismo que los dirigía allá. Es decir, que esos cuerpos de delegados tienen una gran potencia y nosotros concentramos ahí el esfuerzo. Desde que ganamos el Mata Córdoba con René Salamanca, ¿no? Y tuvimos aquella Secretaría de Córdoba con Atilio Tosco, López, ¿no?, que hizo historia, ¿no? Si hoy usted mira el mundo, lo traigo para el mundo de Trump. Sí. Tiene el polo Trump, pero también está Rusia con Putin y está China con Xi Jinping. ¿Es un mundo más peligroso el que estamos viviendo ahora? Peligrosísimo. Peligrosísimo porque usted vio cómo es Trump.
ni Dios sabe lo que va a hacer este hombre. Y también porque se ha visto cómo es Putin, ¿no? como es Putin. Y él tiene una política de amistad y de alianza, que no se sabe hasta qué punto es alianza, hasta qué punto es simplemente una amistad pasajera, pero que es una relación concreta para traer a Rusia a una alianza, a una neutralidad con Estados Unidos, y amenaza a China. Si a Trump se le ocurre la locura de hacer alguna travesura en las aguas del sur de China, que China reivindica como propia, acá se puede ir a una guerra mundial. Bueno, pero Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Es muy peligrosa la situación que se ha creado con Trump, desde mi punto de vista. y también si Putin decide avanzar sobre los países bálticos. Sí, claro, porque hasta ahora lo frenaba las medidas que había tomado Obama, ¿no? Que tomó unas medidas no solamente económicas de bloqueo, sino que armaron todos los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, ¿no? Y rodearon, se prepararon para una guerra con Rusia. Ahora no sé lo que va a suceder con Trump. Por eso que hay una cosa que dicen que predomina en la situación internacional y que no se ha disipado todavía al subir Trump, que es la incertidumbre. Porque hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder con el gobierno de Trump. ¿Quién le iba a decirnos a los argentinos que nos iban a prohibir la exportación de limones a Estados Unidos? De acá a 3 meses que tenemos que hacer la primera entrega. Es decir, es un mundo raro. Volvemos a Argentina. Bueno. Hubo un hombre muy poderoso en el gobierno de Cristina Kirchner, como fue Carlos Zanini, que le decían el chino, porque él se reivindicó en su pasado maoísta. Sí, maoísta, sí. ¿Era maoísta realmente? Fue maoísta porque él era de Vanguardia Comunista, una organización que desapareció con la represión de la dictadura, que asesinó a casi todos sus dirigentes, que Cristina, etc. Y Zanini estuvo preso por ser militante de Vanguardia Comunista. Allí conoció a Ferreira de electromecánica y ahí se hizo una amistad que después se vio en una cantidad de negocios durante el kirchnerismo grandes, ¿no? Pero sí, él viene de ahí. ¿Usted tenía relación con él, no? No, no lo he conocido, no. No lo he conocido. ¿La Cámpora ocupó en algún momento el lugar de la militancia de izquierda dentro de los últimos años? ¿Fue de izquierda realmente la Cámpora? Bueno, fue de izquierda como Cristina. No. Ahora, en la lucha contra Macri, toman posiciones de izquierda, la Cámpora. Y en las facultades, sobre todo donde están, pelean desde allí. Es decir, no pelean desde la derecha, pelean desde la izquierda. Disputan las masas con Franja Morada, con la CEPA, con otras organizaciones. Digamos que cuando están en el poder son más de centro derecha, pero cuando están en la oposición son de izquierda. Y cuando estuvieron con Cristina, no se puede decir que Cristina haya hecho un gobierno de izquierda. Aunque sí se puede decir que es un gobierno de, como decía ella, de estimular el consumo, todo eso, pero... ¿Gobierno populista? Un gobierno populista, exactamente. Aparte, ella era seguidor de las teorías del populismo, de la Chantal Mouffe y demás. Exacto. Sí, ahora, sí. ¿ellos pueden llegar a tener algún tipo de competencia junto con esta nueva izquierda que están haciendo, que usted ha planteado? Para competir en la búsqueda de, por ejemplo, delegados gremiales, lugares en la universidad. Sí. Yo creo que en la lucha contra Macri, nosotros estamos en esa lucha, hay que mirar siempre al costado para ver si no hay un kirchnerista al lado. Muchas veces hacemos la unidad y vamos juntos. Se hace la unidad, incluso en esa unidad de lo que dije antes, de lo que se hizo, como lo llaman me escapa ahora Bueno, en esa lucha de esas 3 organizaciones hay sectores que están muy cercanos al kirchnerismo, incluso algunos que tienen una buena opinión sobre Cristina. Es decir, que esa es una realidad de la política argentina actual. El kirchnerismo en la oposición,
conserva una fuerza todavía, aunque no demasiado grande, no es que se expresa en una fuerza sindical poderosa o en otra, pero tiene una fuerza que electoralmente va a existir, me parece a mí. Ahora, Ahí. ¿pueden representar de algún modo, en algún momento, un pensamiento de izquierda en Argentina? Es posible de que los jóvenes que estén en la cámpora se sientan de izquierda. Eso es así, independientemente de cómo es Cristina y todo eso, ¿no? Pero es posible sí que lleguen a expresar una fuerza de izquierda. ¿Se lo imagina usted en una alianza amplia junto con ellos? Mm, no la busco, pero no dejo de imaginarme que es posible. Es posible. Vaya a ver a saber cómo son los acontecimientos, ¿no? Eh, Uno de los hechos más importantes, por lo menos, que han marcado a la izquierda, o lo que era una marca en la Argentina del Partido Comunista, fue el respaldo que le dio a la dictadura durante el año 1976. Ustedes ya no estaban, habían fundado el Partido No, Comunista no. Revolucionario hace muchos años, pero ¿qué significó esto para la militancia de izquierda y para aquellos que habían nacido en el Partido Comunista? Claro, un golpe muy grande. Ellos seguían la política de la Unión Soviética, porque cuando nosotros rompimos por lo del Che Guevara, ellos aplicaron la línea de la Unión Soviética. Si una de las condiciones que le puso Brezhnev a Fidel para darle la ayuda cuando Cuba estaba tan mal, hicieron el pacto, fue que Fidel no pisase nunca más Cuba. Por eso que Fidel, digo el Che, por eso cuando Fidel lee en la Tricontinental esa carta del Che, donde el Che dice renuncia a mi nacionalidad cubana, renuncia a esto, al otro, estaba claro que no podía volver más a Cuba. Y como se dice, hablando con camaradas bolivianos, que yo les he insistido, bueno, ¿quién lo mató al Che? Y ¿cómo quién lo mató? Si lo mató la CIA. Sí, pero ¿y la KGB qué hizo? No, la KGB lo puso en Bolivia para que lo mate la CIA. Esa es la verdad. Es decir, eso fue lo que pasó con... Entonces era un partido que seguía firmemente. Ellos tenían la concepción de que Videla Viola expresaban una corriente democrática en el ejército argentino. Conozco una anécdota, pero había una paraguaya de visita en la Argentina, en la casa de un destacadísimo dirigente del partido. Y pasa por la televisión que Viola va a reemplazar a Videla. Y el hijo de la dueña de casa le pregunta, mamá, ¿y ese también es de los nuestros? La paraguaya casi se cae de la silla. Consideraban que Viola era un hombre de ellos, que Videla era un hombre de ellos. Terrible. Los montoneros festejaron en la cárcel, usted conoce, festejaron en las cárceles el triunfo de la dictadura. ¿Y cuántos mataron después? Fue una cosa terrible eso, terrible. ¿Y usted cómo vivía en esos días en la Argentina? Nosotros nos quedamos a vivir en la Argentina, vivimos acá, nosotros no nos fuimos. Tenemos más de 50 desaparecidos, nosotros muertos, desaparecidos. Compañeros nuestros como Chafardini, un profesor de la Facultad de Económicas que le ofrecieron, porque estaba preso desde antes de la dictadura, y le ofrecieron la opción de poder retirarse al exilio. Al exilio. No aceptó. Nosotros nos quedamos acá, fueron años muy difíciles. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros, como dijo el Papa Francisco, ahora en el libro El Jesuita dice, el único partido que luchó contra la dictadura fue el Partido Comunista Revolucionario. Está escrito, negro sobre blanco. Pero nosotros no teníamos idea de lo que era esa dictadura. De fondo, cuando llegaba, más con eso que se decía, que había una corriente democrática, etc., resulta que cuando a poco de instalarse la dictadura, nosotros le ofrecimos dinero a un comisario para que nos dijera algo, si sabía, de Godi Álvarez y René Salamanca, que eran dos compañeros nuestros desaparecidos, a través de una muchacha que tenía una relación con él. Y el policía le dijo a la muchacha, dice, decir a tus amigos si están locos, que acá en la capital estamos matando entre 40 y 70 por noche. Y ahí tuvimos la noción de que nosotros no habíamos tenido noción de aquello contra lo que habíamos peleado, ¿no? Cuénteme, ya para ir cerrando, ¿cómo fue
que usted salió de Argentina durante la dictadura con un pasaporte con otro nombre para ir a China. Sí, y bueno, así salíamos. Salíamos, yo recuerdo que ese pasaporte me lo habían regalado. Usted estaba en la clandestinidad. En la clandestinidad, sí. Camaradas ecuatorianos que fabricaban muy bien los pasaportes, me falsificaron un pasaporte. ¿Cómo se llamaba usted en esa época en la clandestinidad? Irusta, Rosendo Irusta. Me llamaba Rosendo Irusta. Y entonces salimos por la triple frontera, ¿no? Y después de allí viajamos a París y en París ya tuvimos otro pasaporte y con ese otro pasaporte viajamos a China. Y al regreso lo mismo. Así viajamos. Bueno. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Ha sido muy amable. Muchas gracias.